al final de cuentas el paciente es el que tiene ahí la palabra, ¿no? Como psicoterapeuta, tú no puedes llegar a imponer, también esa creo que es una idea que se tiene bastante, ¿no? Como, vas a ir a que el psicólogo te dé consejos, ¿no? O que te dé la respuesta, ¿no? La solución mágica. Sí, como si fuéramos magos, ¿no? Ahí está, ahí va a estar la respuesta. Y no, o sea, el psicólogo, como dijiste tú muy acertadamente al principio, es un acompañante, ¿no? Te ayuda en esos momentos también a conocerte un poquito mejor y a darte, digamos, ciertas herramientas para que en otro momento, si te llega a presentar una circunstancia similar por la que acudiste a terapia en primera instancia, poder abordarla de una mejor manera o con mejores herramientas, ¿no? Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar ya de inicio la introducción. Creo que no hay mejor persona que tú misma para darnos una introducción de qué fue lo que estudiaste. Para los que a lo mejor están pensando de si me voy para este lado, me voy para el otro. ¿Qué fue lo que estudiaste y por qué decidiste estudiarlo? Ok. Voy a sintetizar un poquito la historia. ¿Qué fue lo que estudié? Psicología clínica. Soy egresada de aquí del CETIS, de aquí de Tijuana. ¿Y por qué decidí estudiarlo? Creo que me remontó un poquito, ¿no?, a mis épocas de preparatoria. A partir de tercer semestre, si no me equivoco, tenía que hacer servicio social. Y en uno de esos decidí hacerlo en Pasitos, en el Centro Psicopedagógico, aquí en Tijuana. Y creo que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Como uno a uno, con tanto temas que tienen que ver, ¿no?, con problemáticas sociales, como con la parte mental, ¿no? Como este cuidado de la salud mental. En aquel entonces yo solamente trabajaba directamente con los hermanos de los niños que iban a terapia. Pero pues te das cuenta, ¿no?, como de las dificultades que atraviesan las familias, ¿no?, que tienen familiares, ¿no?, bajo el espectro autista. Entonces de ahí me empezó a llamar la atención. También traía un poco de interés como en esta parte de la criminalidad, ¿no? En aquel entonces me llamaba mucho la atención y creo que eso se mantuvo como hasta la segunda mitad de mi carrera. ¿Veías La Ley y el Orden o no? No. Criminal Minds me gustaba bastante. Ok. Sí. Entonces, pues cuando empiezas a buscar en la prepa, ¿no?, como qué es lo que la carrera. Sí. Como en la búsqueda curricular, me encontré con un plan de estudios que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que se empataba bastante como con lo que estaba yo buscando, ¿no? Como con esta parte de entender el comportamiento humano y también como todos los procesos mentales, ¿no? Entonces decido elegir este programa. Estaba entre criminología, criminalística y similares. Y este programa se llamaba Psicología y Conducta Social. En la Universidad de California, en Irvine. Entonces estuve por allá un año en psicología y me llamó, o sea, obviamente me llenaron mucho las clases, estaba yo súper contenta, pero el hecho de vivir en una ciudad, estaba viviendo en Los Ángeles, entonces en una ciudad tan grande, mi pensamiento era como, no, estoy viviendo mucho tiempo de mi día en el carro, porque allá es básicamente todo tu día se te va ahí. Entonces decidí al año regresarme aquí a Tijuana, ¿no? Y seguí igual en la parte de la psicología, y aquí ya lo elegí con una especialidad clínica, ¿no? Que es lo que te da, digamos, estudiarlo en CETIS, ¿no? Esa especialidad ya un poquito más acotada. Sí. Y por ejemplo, porque cuando te contacté, vi la parte de psicología clínica, ¿no?
pero también manejas como esta otra parte de la psicología organizacional. Sí. Como, para a lo mejor a los que no saben, ¿no? Como a qué se refiere exactamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ok, sí, la psicología clínica en particular se entiende como la disciplina, ¿no? Que se encarga tanto de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento de diferentes afecciones a nivel individual, ¿no? en tu persona, que llegan a tener un desbalance, que llegan a generar un malestar, ¿no? Sí. No es necesariamente tener un diagnóstico como tienes X trastorno, sino como por ejemplo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? De cómo el coronavirus, por ejemplo, vino a traer varios desbalances en la vida de cada persona, ¿no? Sí. Dependiendo de sus particularidades. Eso por parte, ¿no? de la psicología clínica, y la psicología organizacional va un poquito más enfocada en la parte corporativa, ¿no? Empresarial, digamos. Sí. Es cómo introducir la psicología y el cuidado del capital humano de una empresa, de algún proyecto, y cuidar pues su estancia, ¿no? Digamos en el proyecto o en la empresa, y al mismo tiempo también evaluar a los mismos colaboradores o trabajadores para potencializar su desempeño, ¿no? Sacar, digamos, el mayor provecho de las habilidades que cuentan, y también si ellos tienen alguna meta profesional en tu empresa, ver de qué manera puedes tú ayudarlo a llegar a esa meta profesional, ¿no? Por medio de cursos, de capacitaciones. Entonces vamos enfocado a esa parte. Sí, que ya es como también un perfil como dices, ¿no? A los cursos y todo esto, pues tienes que tener como una preparación también en la parte de comunicación como tal a un grupo de personas, ¿no? Como más grande. Está súper interesante. A mí normalmente me gusta mucho como explorar como las oportunidades que tienes como en cada profesión, porque a veces nos quedamos como a la primera y ya lo catalogamos específicamente ahí. Por ejemplo, yo antes creía que un psicólogo solamente estaba como en su consultorio y hasta ahí. Pero ya explorando vas viendo que es como también en la parte de selección de talento, o sea, dentro de una empresa es súper importante poder entender, pues ahora sí que burdamente cómo piensa, ¿no? Como la persona que vas a contratar, para ver pues si está en sus, ahora sí que en sus 5 sentidos, ¿no? Como o sea, si puede desempeñar, ¿no? Como la tarea. Sí, para el puesto, digamos, que va también, ¿no? Eso influye bastante. Sí. Fíjate que eso que mencionas, ¿no? Que como de las diferentes vertientes que hay en cada carrera, ¿no? A lo que te puedes dedicar ya de manera práctica. Sí. Cuando yo egresé, a mí lo que me encanta es la clínica, ¿no? Es lo que me llena. Sí. Pero tenía la inquietud precisamente como qué hacen en la organizacional, ¿no? Tenía varias compañeras que habían estudiado esa especialidad, y de repente, o sea, platicábamos y se me hacía interesante, me llamaba la atención, ¿no? Como qué era lo que hacían. Sí. Entonces cuando salí de la universidad, en una feria de empleo, contacté a mi, pues a la empresa con la que trabajé, ¿no? Justo antes que te contaba, antes de la pandemia. Sí. Y ya no, una de mis amigas de organizacional me dijo, no, pues es muy buena empresa para conocer esa área, ¿no? Si es lo que a ti te interesa. Sí. Y yo, ok, pues voy a ver qué tengo que aprender de ahí, ¿no? Porque, o sea, de la clínica, te digo, me gusta y es a lo que más o menos le sé ahí, y a la organizacional pues no sabía en realidad nada, ¿no? Entonces dije, ok, pues voy a ver qué puedo aprender. Y sí, o sea, te da una perspectiva muy diferente. Sí integras obviamente conceptos de la psicología en general, ¿no? Y en particular llegas a ver algunos conceptos de psicología clínica, pero sí es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Sí. Y como dices, o sea, te das cuenta que también el proceso de selección de una empresa no es solo decir, ok, sí cumples con tu perfil, con el currículum que yo estoy pidiendo, vamos, ¿no? Sino se evalúan también otras habilidades por ahí que le llaman blandas, ¿no? Que tienen que ver con lo que platicamos. Sí. con la relación uno a uno, ¿no? De la persona, que no es solamente tener lo técnico, sino también las habilidades pues para entablar y conectar con los otros, ¿no? Sí. Porque obviamente uno de los como principales, digamos, objetivos de la psicología organizacional es esa parte de
de mantener un buen clima de trabajo, ¿no? Pues pasas mucho tiempo ahí como para que llegues y digas, ay, no, mi compañero de al lado va a estar molestándome, o haciendo cierto tipo de comentarios incómodos. Entonces va también por ahí y creo que también al entrar a como esa área organizacional también me abrió esa posibilidad que dices como decir, ok, no es solo esto, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer como psicóloga o psicólogo dependiendo de los intereses e incluso hay varios que se cruzan, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la NOM 035, que ya no solamente la psicología organizacional creo se va a quedar en esta parte de ayudar a potencializar las habilidades de los colaboradores, sino también a que las empresas vigilen qué están haciendo ellos para que pueda afectar, ¿no? la salud mental de sus colaboradores. Y eso creo yo que en particular para México es un paso muy grande, entonces, ¿no? Como el no dejarle como todo el peso al trabajador, sino que también el empleador diga, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Que lo puede poner en riesgo, ¿no? Sí, si realmente eres feliz, ¿no? Haciendo lo que estás haciendo. Digo, a final de cuentas creo que yo, por ejemplo, no sé si conozcas, ¿no? Pero Pixar, por ejemplo, la filosofía Pixar, ¿no? Todo esto lo que engloba simplemente el interesarse, más allá de si a lo mejor cae dentro de lo que es el trabajo del psicólogo, en este caso de apoyar a la gente, es como tú también apoyar al psicólogo en el sentido de que ellos sientan que pertenecen a una cultura, como a una comunidad, vaya, más allá de solamente es como, pues voy a la empresa a trabajar. Exacto. Y es como, es más allá de eso, ¿no? Entonces creo que está muy interesante como esa parte, y en la parte, por ejemplo, también de emprender en la psicología, aquí en Tijuana se ve mucho. Hay muchos psicólogos que emprenden y existe una oportunidad, siento yo, como una gran ventana de oportunidad. ¿Tú qué piensas de eso, como de emprender en la psicología? Estoy de acuerdo contigo. Justo platicaba hace poco con un amigo, ¿no? Como o sea, independientemente de la psicología, como del turismo que se tiene aquí en Tijuana médico, ¿no? El turismo médico. Okay. Hablando solamente, digamos, de la parte de doctores, ¿no? Diferentes. Ajá. Sí. Y hablábamos como, él me decía, ¿no? ¿Y qué opinas como de qué puertas o qué ventanas hay para la psicología en esa parte, ¿no? Y tal como lo dices, creo que sí hay bastante oportunidad. Creo que también cada vez se le va dando mejor reconocimiento a la psicología, porque también ese es un tema, ¿no? O sea, de qué tanta credibilidad se le da a lo que ejercemos. Y creo que también ahí entra responsabilidad por parte de las personas que estudiamos psicología, ¿no? Una, en prepararnos, ¿no? Prepararnos, no es solamente estudiar 4 años y decir, ya sé psicología y ya voy a dar terapia, ¿no? Sí. Hablando por ahí, empezando por ahí, porque muchas personas eso es lo que creen, ¿no? Como solo estudio 4 años, ya puedo atender a todo tipo de poblaciones, en primer lugar, ¿no? Entonces creo que es ir modificando esa perspectiva, ¿no? No es no tienes que cumplir con cierto número de años, sino que igual como en todas las profesiones tienes que irte actualizando, pues no te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad, porque sobre todo ahorita como va todo súper rápido, en 5 años, o sea, lo que aprendiste en la universidad ya puede ser obsoleto, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, fíjate, ahorita que dices eso, pasa mucho con algo que siempre la gente siempre ha tenido como en un pedestal, y con razón, pero que muchas veces desedifica como a otras profesiones, como por ejemplo la psicología. Siempre dicen, en medicina siempre tienes que seguir aprendiendo. No puedes quedar... Es como, es en todas las profesiones. Por ejemplo, en psicología también yo me ha tocado verlo, me ha tocado presenciarlo. No voy a decir nombres, obviamente, pero me ha tocado presenciarlo, ¿no? Como, ya solamente esto estudié y ya está, yo ya estoy calificado. Y es como, no, o sea, vamos evolucionando incluso como personas, ¿no? Es como, van existiendo nuevas inquietudes, nuevas cosas donde tú puedes explorar para ayudar mejor a las personas. Totalmente de acuerdo. Es toda esta parte del valor, ¿no? Volverte valioso, independientemente de la profesión en la que estés, pero creo que en la psicología antes sí se daba mucho esta parte, digo, tú lo sabes, ay, no voy a ir porque no estoy loco. Que ya estamos hablando de hace muchos años, pero aún así siguen existiendo mucha gente que sigue pensando igual, y es como, no, es bueno, por lo menos yo lo veo así, no es un acompañamiento. Hay veces que ocupas como ese acompañamiento, el poder, hay cosas que no, a lo mejor tú solo no vas a poder como resolver, ¿no? Porque necesitas como esa llavecita, ¿no?
Y también surgió esta otra contraparte del coaching, Sí. ¿no? ¿Tú qué piensas como de esa parte del coaching? O sea, desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia, dejando bien claro, ¿no? Es desde tu experiencia, como tú, cómo lo has vivido. Ok, mira, en esa parte, justo igual siguiendo, ¿no? Con esto que comentaba, hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la psicología. Y muchas personas que ahora son coaches se promocionan, ¿no? Utilizando técnicas psicológicas, cuando en realidad ni siquiera utilizan técnicas psicológicas, ¿no? Empezando por ahí. Tampoco son personas capacitadas, hay incluso coaches, no es por desmeritar, ¿no? O sea, hay personas que, aunque no tengan, digamos, una carrera profesional, aportan a la sociedad. Están preparadas, positivo. ¿no? Se preparan de cierta manera. Correcto, pero en esta parte, ¿no? En la parte que tienes injerencia directa en la vida de las personas. Muy delicado. O sea que, es algo complicado el venderte como un profesional, ¿no? Cuando en realidad no cuentas con la preparación para intervenir, ¿no? Como hay muchos, como tipo de retiros, no sé cómo llamarles, ¿no? Que es como indaga en tu niño interior y, abren muchas puertas emocionales, ¿no? De que mi papá fue así, mi mamá fue así y sufrí todo esto, ¿no? De mi niñez. Y o sea, pues cada quien, ¿no? Tiene derecho como y creo que es muy necesario también el indagar, ¿no? Como en tu pasado, ¿no? Pero en un contexto terapéutico donde te sientas seguro, ¿no? No en un contexto donde te sientas expuesto y donde también, digamos, te obligan a, ya lo reconociste, ahora ya te puedes sentir mejor, ¿no? O sea, ya como si fuera una fórmula mágica, de que de un día para switch. otro, solamente por reconocerlo, ya te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí hay muy poco control por la parte ética, me atrevería a decirlo, pues, o sea, está bien, sé que hay personas que les funciona, pero sí, a mí sí me molesta, la verdad, la parte de que se vendan como profesionales en cierta área cuando en realidad no cuentan con las credenciales que lo acreditan, ¿no? Sí, es que ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces, y lo he visto en diferentes profesiones, el ser honesto al momento de promocionarte. Si quieres hacerlo, adelante, pero déjale saber a la gente, ¿sabes? O sea, déjale saber a la gente y que ellos tomen sus propias riendas. Yo, por ejemplo, para mí siempre es muy, muy importante como al final de cuentas, no eres un experto, ¿sabes? Es como, no soy un experto, pero a lo mejor desde mi experiencia te puedo ayudar, pero ya depende de ti, como tú dices. O sea, a veces existe como una apertura, y si en esa apertura no existe una experiencia placentera o satisfactoria, pues para que vuelva a existir como esa apertura pueden que pasen años y años y años y a lo mejor nunca es reparable, ¿no? Entonces sí, es súper interesante. Y fíjate, ahorita hablando de todo esto, vi que me salí muchísimo de lo que iba a preguntarte, pero es parte de, ¿no? O sea, a veces me gusta como preguntar como de esas partes, porque creo que es muy importante al momento de tomar una decisión de dedicarte a algo, como conocer realmente cómo funciona, ¿no? Y desde tu perspectiva, las opciones que tienes. Por ejemplo, dentro de lo que tú haces, para mejorar a la gente que está un poquito confundida, que escucha coach, que escucha todo esto, ¿cómo lo explicarías en simples palabras como qué es lo que haces tú? Ok. Como psicóloga clínica, ok, pues creo que es estar en primer lugar como en contacto directo con las experiencias de las personas, ¿no? Lo que yo hago es básicamente, o sea, estoy frente a un paciente, escucho, ¿no? lo que tiene que decir, por lo que viene a terapia, que generalmente es por algún malestar, ¿no? Algún malestar que le genera el entorno, que le genera sus mismos pensamientos o creencias, ¿no? que tiene. Y con base a lo que él o ella me están platicando, se desmenuzan una serie de hipótesis, ¿no? Digamos, que ahí se interviene mucho el contexto individual de cada persona, lo que ha vivido a través de toda su historia de vida, y los síntomas que me refieren, ¿no? Que no necesariamente son visibles, o sea, no necesariamente es como, es que me siento ansioso y muevo el pie, ¿no? Tienes que por ahí también tener como esta habilidad de identificar síntomas que la persona a lo mejor a veces ni alcanza a identificar que son síntomas, ¿no? Claro.
Entonces es esa parte, ¿no? De tener lo que le llaman como un ojo clínico, de saber identificar ciertos síntomas que le causan a la persona o ciertas circunstancias que generan en la persona un malestar, ¿no? Sí. Entonces se genera una serie de hipótesis para tú llevar un mejor control del tratamiento que le puedes dar a la persona. Por ejemplo, no vas a tener un mismo acercamiento con una persona que tiene, digamos, síntomas que se asemejen más a la depresión que otro paciente que se asemeje más, digamos, a algún trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Okay. O sea, los acercamientos son distintos. Entonces, eso desde el primer contacto, el psicoterapeuta tiene que ir viendo, ¿no? y acomodando sus hipótesis dependiendo de lo que escucha del paciente, para que al momento de decir, ok, esta es mi hipótesis de diagnóstico, ¿no? Que también un paciente puede empezar con alguna hipótesis y a lo largo que a la medida que va pasando el proceso terapéutico se pueden ir modificando, tampoco es algo estático. Claro. Entonces, ya una vez que tienes la hipótesis, generas un plan de tratamiento dependiendo de tu enfoque, eso también es importante. Sí. En la psicología hay varios enfoques en la psicoterapia, ¿no? Que el psicoanalista, el humanista, cognitivo-conductual, que es el que yo he manejado más. Y aunque también me llama mucho la atención el psicoanálisis también. Sí. Entonces, y por ahí hay otras corrientes, ¿no? Esas son, yo diría, las principales, que de ahí se desprenden otras. Pero eso también depende mucho en cómo el psicoterapeuta dirige el tratamiento, cuántas sesiones son, de cuánta duración, y la dinámica también del psicoterapeuta con el paciente o cliente, ¿no? Dependiendo de la corriente que se está abordando. Y pues al final de cuentas el paciente es el que tiene ahí la palabra, ¿no? Como psicoterapeuta tú no puedes llegar a imponer, también esa creo que es una idea que se tiene bastante, ¿no? Como, ay, vas a ir a que el psicólogo te dé consejos, ¿no? O que te dé la respuesta, ¿no? La solución mágica. Sí, como si fuéramos magos, ¿no? Ahí va a estar la respuesta. Y no, o sea, el psicólogo, como dijiste tú muy acertadamente al principio, es un acompañante, ¿no? Te ayuda en esos momentos también a conocerte un poquito mejor y a darte, digamos, ciertas herramientas para que en otro momento, si te llega a presentar una circunstancia similar por la que acudiste a terapia en primera instancia, poder abordarla de una mejor manera o con mejores herramientas, ¿no? Ándale, exacto, esa es otra manera muy padre de verla, ¿no? Es como, te está dando como esa, digamos, como esa armadura, ¿no? Por así decirlo, para cuando suceda lo mismo puedas ahora sí que tomarlo desde una perspectiva a lo mejor que no te vuelva a presentar como la misma emoción a lo mejor, o pueden ser muchas cosas, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste la parte de las corrientes, digo, yo sé que depende de muchas cosas, ¿no? Obviamente, pero ¿has sabido tú a lo mejor desde tu experiencia de algunos errores, que pienso que eso a lo mejor puede ser uno de ellos, pero desde tu perspectiva y desde tu ojo, que digas tú, estos errores yo he visto que muchos los han cometido y que puede ser como muy perjudicial, a lo mejor cuando van saliendo de la carrera o ya estando ejerciendo, etcétera, ¿no? ¿Qué errores más comunes has observado tú como dentro del sector, ¿no? Okay. Dentro de lo que son los psicólogos y todo esto. Uno que creo que es importante es como la definición de tu marco teórico precisamente. El definir tú como psicoterapeuta, bajo qué modelo vas a estar trabajando, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos psicoterapeutas que se llama este modelo ecléctico, donde agarras conceptos teóricos de psicoanálisis, de cognitivo-conductual, de humanismo, y tú lo justificas diciendo, es que yo agarro de cada corriente lo que mejor se adapta a mi paciente. Pero bajo por ejemplo, yo lo considero un error porque si agarras términos de diferentes corrientes, al final al momento que tú estás haciendo, digamos, el encuadre, ¿no? De cada caso, de cada paciente, ¿con qué modelo teórico te vas a estar guiando? ¿Con el psicoanálisis y su inconsciente? ¿Con el cognitivo-conductual y el análisis de la conducta? ¿No? Sí, con el humanismo y el acompañamiento. ¿Cuál va a ser tu guía para medir en lo que se puede, dentro de lo que se puede, el avance del paciente, ¿no? Sí.
ese creo yo que es un gran problema. Y también justo esto que comentábamos, lo de el venderte de una manera o hay varias personas que te comentaba, no salen de la carrera de psicología sin alguna especialidad o sin alguna preparación diplomado adicional y se lanzan a dar terapia, ¿no? En lo personal, como decías, ¿no? Hablando de mi experiencia, considero eso algo bien arriesgado porque volviendo a lo que comentaba, no estás trabajando con las personas sí. en un dispositivo terapéutico de intimidad, ¿no? De que te comparten su vida, se abren hacia ti y tú debes de tener esa responsabilidad también de sentirte preparado para enfrentar, ¿no? a lo que el paciente te ponga sobre la mesa. Sí. Y si bien, ¿no? digamos, la licenciatura en psicología te da ciertas herramientas, para una práctica clínica como tal, el tener un paciente e impactar en su vida, no te las da todas, ¿no? Entonces, sí. Volvemos a lo mismo, de seguirte preparando y de también tú cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que con tu preparación puedes ofrecer sí. a las personas, ¿no? Sí, creo que también tiene mucho que ver el hecho de, digo, se entiende, ¿no? Cuando sales de la universidad, digo, aparte de que muchas veces nuestros papás no conocen o no saben, pues, realmente de la profesión. Entonces, para ellos es como, ya saliste de la universidad, vete a trabajar, ¿no? Se entiende desde esa perspectiva y también desde otra perspectiva que es, pues yo ya salí de la universidad, tengo que generar para poder subsistir, ¿no? Lo entiendo desde esas dos partes, pero yo personalmente como lo veo es cuando sales de la universidad no estás listo como, por lo menos en psicología, hablando de psicología, que no soy un experto, no sé, pero sí sé que tratas con una persona y es muy diferente, sí. ¿no? Tienes que tener como ahora sí que irte subiendo poquito a poquito al barco, ¿no? Pienso yo que, por ejemplo, la práctica en campo real te puede servir mucho, pero supervisado por una persona que lleva más experiencia que tú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Como le dice, creo que es la prueba del tío, algo así le llaman, creo, es cuando lo haces acorde como en la observación, ¿no? De otra persona, pero creo yo que eso es como, se entiende cuando es como me están exigiendo resultados, sea cual sea tu situación, pero también verlo desde ese punto de vista. Sí. No lo veas simplemente como negocio, ¿no? Porque ahí ya es como, si vas a emprender, obviamente es como, sí necesitas dinero porque es el combustible de tu negocio, pero también verlo desde la otra parte, ¿por qué lo estás haciendo? Sí. O sea, tu propósito, ¿no? Dentro de la carrera es como tus valores, etcétera, y todo esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Como tengo una amiga, por ejemplo, que ella salió de la universidad y duró un tiempo en el que ella estaba brindando terapia bajo supervisión, ¿no? O sea, en el centro donde ella daba terapia psicoanalítica, recibía supervisión, ¿no? Y eso también, por ejemplo, tú como estudiante de psicología, cuando empiezas a tener pacientes, es también responsabilidad, pues en este caso, ¿no? De la universidad a la que vas, que se aseguren de que tú como estudiante, o sea, no egresado todavía ni siquiera, debes de tener esa supervisión, ¿no? Uh-huh. Porque como estudiante también se entrecruzan muchos miedos al momento de estar enfrente de un paciente. Sí, sí. Entonces, esa parte de supervisión, incluso, o sea, psicólogos que tienen años trabajando en psicoterapia, hay casos o pacientes, ¿no? Particulares en los que ellos incluso tienen que supervisarse con otro psicoterapeuta uh-huh. para poder encontrar otra manera, digamos, de abordar algún caso. Sí. Entonces creo que también por esa parte hay que ser uno muy humilde en ese sentido, de no sentirse, ya lo sé todo. Sí, es decir, no sé. Ajá, sí, exacto, de aceptarlo no sé. Y también de no desanimarte, ¿no? De, pues si no sabes, pues aprende, ¿no? Sí, porque aparte también, o sea, como estudiante muchas veces, digo, depende del estudiante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no estaba enamorado de mi carrera y, por ejemplo, las prácticas, si me daban horas, pues mejor para mí, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el servicio, si me pasaba de noche, pues mejor para mí. Yo sabía que no iba a ejercer eso, ¿no? Sí. Pero cuando ya se trata de una carrera así, porque, por ejemplo, yo me gradué de traducción uh-huh. e interpretación, no me preguntes de interpretación, porque ese sí le saqué la vuelta luego. Pero, o sea, yo tenía muy claro que no me iba a dedicar a eso, pero hay estudiantes donde las prácticas les pasan de noche o esta parte, sí. ¿no? Es como
no, ya que salga sí lo voy a aprender. Ya que salga experiencia, ¿no? A veces pasa eso porque es como, ahorita no me están pagando, ahorita no voy a dar mi 100, ya No. hasta que salga. Y es como, ahí es donde se topan con pared, porque Sí. es cuando más deberías de obtener como experiencia. Ahora te hablo del otro perfil, de las personas que no están saliendo de la universidad, sino que ya buscan una segunda, tercera opción, porque no sé si te ha pasado, pero yo he conocido personas que quieren estudiar psicología. Por ejemplo, un estilista que conocía, él ya es una persona de 60 años Ok. y estaba estudiando psicología y se graduó. No sé si lo está ejerciendo ahorita, espero que sí, porque él decía que era un sueño como graduarse, ya ni siquiera ejercer. O sea, para él el sueño era graduarse Sí, de psicología claro. porque él siempre lo quiso, ¿no? Pero existen muchas personas así, ¿no? Ujú. Que ya buscan como una segunda o tercera opción de vida. Y es como, siempre me llamó la psicología y quisiera ejercerlo en algún punto. ¿Cuál crees tú que sería como el perfil idóneo para Cecilia para ser un buen psicólogo? O sea, armando a lo mejor la estructura, obviamente aparte de que sabes mucho o lo que sea, Ujú. pero como en la parte de habilidades Ok. o características, ¿no? Como de una persona. Ok, pues creo que hablando de mi experiencia, ¿no? Y de cómo yo lo veo Sí. y cómo lo he abordado, creo que esta habilidad de ser empático, ¿no? Y entender el ser empático no solo con ponerte en los zapatos del otro, que es lo que te enseñan desde siempre, ¿no? Sí. Sino de verdad conectar y entender también qué otras circunstancias se entrecruzan entre lo que el paciente te está contando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Que una persona, por ejemplo, que atiendes y que es de bajos recursos económicos, ¿no? Que llega y te cuenta alguna dificultad que está enfrentando, no solo es verlo desde, ok, me está contando esto, Sí. sino también el analizar qué es lo que pasa a su alrededor, que lamentablemente en nuestra sociedad lo mantiene, ¿no? Digamos, en una circunstancia de desventaja. Sí. Entonces, esa parte, ¿no? De ser empático, de contactar pues realmente con la otra persona y hacer lo posible desde tu punto de partida, de entender al otro, ¿no? Sí. También yo creo que se necesita mucho compromiso social, precisamente porque igual, ¿no? Dependiendo de tus objetivos, digamos, como psicoterapeuta, pero en cualquier nivel, digamos, socioeconómico te encuentras también con vivencias igual de fuertes, ¿no? Sí. A lo mejor en diferente dirección, pero hay, digamos, violaciones en familias de bajos recursos económicos y también de Sí. muy alto, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte de entender también todo lo que atraviesa a cada persona desde una perspectiva social importa bastante, ¿no? Y el tener esa mente abierta, mucho se ha comentado, ¿no? Como por ejemplo de psicólogos que son de alguna religión o que defienden cierta idea. Es cierto, no había pensado, fíjate esa parte. Y al menos desde mi perspectiva entiendo que hay personas que les funciona, pero volviendo a lo mismo que mencionábamos, si esa es tu orientación, dilo desde que te promocionas, no Sí, cuando llega sí, un sí. paciente Sí. y ya te dice, caray, yo ni siquiera soy de esta religión, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, y la honestidad, hablando de eso, ¿no? Sobre Sí. todo el siempre estar en comunicación con tu paciente, con la persona que tienes enfrente, y ser lo más claros posible también, ¿no? Volviendo a esta parte del compromiso social, no le vas a hablar igual a un niño de 5 años, de 10 años, que a una persona de 30 o a una persona mayor de 60, ¿no? Sí. Entonces también por esa parte tienes que ser muy flexible y tolerante, ¿no? A lo que sea que vaya a llegar a tu consultorio. Sí, y creo que también, fíjate, pasa algo muy similar, obviamente no es lo mismo, pero yo por ejemplo he trabajado mucho con docentes, ¿no? Ujú. Pero siento que pasa algo muy similar en la parte de que es muy importante que trabajes como en esta parte de la improvisación, ¿no? Porque, y más sobre todo si vas a emprender, ¿no? Aquí que en Tijuana es muy común, digo, muchos pienso yo que es un gran porcentaje, creo yo que sí
emprende en cuanto a un consultorio, o sea, pone su consultorio o lo hace a domicilio. Bueno, no sé si se puede a domicilio, pero he sabido como, por ejemplo, una de mis primas, o sea, trabaja dentro de un centro comunitario. Entonces tienes muchas alternativas, ¿no? Y ahorita que mencionabas esta parte de la empatía, como es muy desafiante para una persona, o sea, creo que ahí sí ocupas como tener como la vocación de realmente como que te importe esa persona, sí, ¿no? Porque en nuestra cultura es como, creo que es desafiante como el hecho de poderte poner en los zapatos, existe el dicho, ¿no? Ponte en los zapatos de la otra persona, pero es muy desafiante como encontrar como gente que realmente lo haga genuinamente, ¿no? Y no solamente porque es como, pues es lo que hago por trabajo, sí. ¿sabes? Que por lo menos desde mi parte, o sea, sí he conocido psicólogos, o sea, que sí realmente se ve que les importa. De hecho, también terapeutas también, ¿no? De lenguaje, pero es diferente, pero también he visto como que sí les interesa, pero también existe mucho esta otra parte. Y creo que sí es importante como recalcar eso, ¿no? Como Sí. si lo vas a hacer, hazlo porque realmente te nace, ¿no? O sea, porque realmente quieres hacerlo, porque quieres ayudar como a una comunidad o a... ¿Me explico? Sí. O sea, y cambiando un poquito a lo mejor a algo más práctico, una herramienta más práctica, siempre hago esta pregunta porque siento yo que es como una manera de comenzar, si tienen como la cosquillita de explorar más como de la carrera o de la profesión como tal. ¿Qué pieza de contenido? Puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser un diplomado, puede ser un video en YouTube, puede ser a lo mejor un curso gratuito, lo que sea. ¿Le recomendarías a alguien que quiere adentrarse a la psicología? O sea, así de la introducción, ¿no? Okay. ¿Qué le recomendarías? Ok. Mira, de entrada, si se me viene a la mente un libro que a mí me marcó mucho, lo leí recién iniciando la carrera. Se llama The Brain That Changes Itself, de Norman Deutsch, creo que se llama el doctor. Okay. Y es una recopilación de varios estudios psicológicos que tienen una perspectiva desde la neurociencia. Okay. Pero a pesar de que lo aborda desde la neurociencia, ¿no? Desde qué parte del cerebro se activa cuando te ríes, ¿no? Digamos. Mete también mucho de lo que pasa en el contexto y en la vida de la persona, que para que, digamos, cierto estímulo tenga esa reacción, ¿no? Okay. Entonces, creo que ahí es un entretejido y es un lenguaje súper digerible. Okay. Y es un entretejido entre, te digo, ¿no? La parte de neuropsicobiología, digamos, y también pues la parte más clínica también, ¿no? Se aborda desde ahí. Y a mí me llamó mucho la atención desde que, bueno, cuando lo empecé a leer, o sea, lo acabé muy rápido porque precisamente a mí me abrió las posibilidades a las diferentes vertientes que hay dentro de la psicología también, ¿no? No era solamente el estar en un consultorio, sino también el estar haciendo pruebas con un grupo de personas, el hacer estudios, ¿no? Investigaciones, tanto en temas, digamos, sociales o ya más biológicos. Okay. ¿No? Entonces, ese libro te da esa perspectiva y te hace como investigar más, ¿no? Después de leerlo, porque te deja varias dudas también, ¿no? Te explica mucho, pero también te deja varias intrigas que te llevan pues a seguir investigando, sea cual sea el tema que más te llamó la atención del libro, ¿no? Qué interesante. Cuando lo pongamos en YouTube el video, les vamos a poner como la imagen de la portada en la pantalla para que vayan a checarlo. ¿Y nunca te pasó dentro de la carrera que dijiste, ay, esto no me gusta, pero ya después te diste cuenta de que sí era algo muy importante? Sí, siempre lo digo. Yo entré pensando, ay, los niños, ¿no? Soy hermana mayor, entonces mis hermanos, les llevo varios años a mis hermanos y crecieron cuando yo estaba como en mi adolescencia, así de que odiaba el mundo y ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, yo era como, ay, no, los niños no.
Y en realidad pues nunca me había interesado el tema. En la carrera hay un momento en el que tienes que estudiar el desarrollo, ¿no? Del niño desde diferentes perspectivas. Sí. Y me acuerdo que yo estaba fascinada, o sea, entré ahí como súper renuente, ¿no? Como a esos temas, y salí, o sea, que es algo que llevo, ¿no? Que cargo conmigo siempre, como esa perspectiva de qué tanto te marcan las experiencias que tienes en tu infancia para desarrollar la personalidad que después se consolida, ¿no? En tu adolescencia y que expresas así a máxima potencia en tu adultez, ¿no? Sí. Yo creo que así es el tema que yo te diría al principio, sí era como que... Le sacabas la vuelta. Ni siquiera me interesaba. Pues. Sí. Pero ya cuando lo estudias, realmente te das cuenta del peso, ¿no? Que tiene pues en la vida de cada persona. Y también a mí me hizo conectar y recordar mucho también de mi infancia, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también que no hacía yo, o sea, hablando particularmente de mí, que no hacía desde hacía mucho tiempo, ¿no? El repensarme en mi infancia, ¿no? Y qué era lo que había en mí en aquel entonces. Sí. Entonces, al momento de llevar esas clases también te ayuda, ¿no? A hacer... es como este proceso de autoconocimiento también, ¿no? De verte a ti desde otra perspectiva. Pues. Sí. Y en particular este estudio, ¿no? Del desarrollo en la infancia, ¿no? En la niñez, a mí sí me cambió mucho, ¿no? La perspectiva de como psicoterapeuta y como persona también. Y hablando de eso, de cosas que te marcaron, porque estoy casi seguro que te pasó más de una, ¿qué experiencias dentro de lo que has vivido, porque han sido varias cosas, digo, no hicimos una introducción como tal, como diciendo todo lo que has hecho, pero o sea, sí has tenido como este abanico, ¿no? De estuve aquí, vi esto, ¿qué fue lo más desafiante para ti como experiencia, ¿no? El tratar a lo mejor con personas depresivas, los niños, por ejemplo, fue a lo mejor una, ¿no? Pero, o no sé, tú me lo dirás, a lo mejor con una persona ansiosa, o sea, que sufría de ansiedad, con personas a lo mejor adictas como a alguna sustancia, ¿no? ¿Qué experiencias fueron las que más te marcaron o cuáles fueron las más desafiantes para ti? Las más desafiantes han sido... Los voy ahora sí que a sintetizar, ¿no? En experiencia, durante mi último año y medio de la carrera más o menos, hice mis prácticas y mi servicio social en el Cerezo de aquí de la Mesa. Entonces, te comentaba al principio, ¿no? Que ese era también uno de mis intereses, ¿no? Sí. Como trabajar con la población privada de la libertad. Entonces, pues yo entré súper emocionada y en realidad, o sea, yo puedo decir que es el centro de prácticas en el que más aprendí, pero fue también el más retador, en el sentido emocional, ¿no? Mío, ¿no? Muchas personas me preguntaban y no sé, no te chiflan, no te dicen cosas, ¿no? Las personas que están internas. Y no, o sea, en realidad por ese sentido, por esa parte no, nunca hubo un trato irrespetuoso de ninguna persona, ya sea administrativa o algún privado de la libertad, privada de la libertad, hacia mí. Pero sí es un reto muy grande a nivel emocional, el encontrarte, en primer lugar, en un espacio físico que de por sí ya te pone limitaciones, ¿no? O sea, el estar ahí encerrado y que no puedes ni siquiera tú ir, digamos, por la persona a la que vas a atender, ¿no? Tienes que, pues hay una serie de procesos para tú poder tener enfrente a la persona que vas a atender, empezando por ahí. Sí. Después el estar expuesto o expuesta a estas historias que son bien crudas, o sea, te muestran la realidad como es, ¿no? Y como lo viven muchas de las personas, o la mayoría de las personas, ¿no? Hablando, o sea, solamente de las personas que viven, digamos, en condición de pobreza, ¿no? Uh-huh. Que en México, según son como un poquito más de la mitad, sí. El 50% de la población. Y yo le platicaba a mis papás y a mis amigos, ¿no? O sea, es algo que tú escuchas, que tú lees, ves en las noticias, ¿no?
pero el estar frente a la persona y que te cuente y que para él o para ella esa sea su realidad todos los días, ¿no? O que eso era su protagonizó, realidad. ¿no? Como esa realidad. Exacto, y cómo, o sea, cómo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo estas desigualdades estructurales llevan de alguna manera u otra a personas a hacer lo que hicieron, ¿no? Yo a veces me preguntaba como, pues, ¿qué más podía hacer esta persona? Uh-huh. ¿Me explico? O sea, ¿qué otras herramientas tenía? Uh-huh. ¿Qué red de apoyo, o sea, tenía a su alrededor para a lo mejor haber pensado en otra posibilidad? Sí. Y que a lo mejor cuando tú no estás o no escuchas, ¿no? Estas historias, dices, ay, obviamente uno piensa que no vas a robarle, ¿no? Vas y trabajas. Sí. Pero cuando ves todas las desigualdades que a lo mejor circulan alrededor de esta persona, pues dices, uy, pues, o sea, en su visión, ¿no? Como tan pequeña como esta visión de túnel que llamamos, Sí. no había más opciones, pues. Uh-huh. Y creo que a nivel personal ese fue un reto bien grande, como el entender a mi paciente, ¿no? A la persona que tenía enfrente. Pero yo también a veces era como, ay, ok, pero por ejemplo si me hubiera robado a mí, ¿sabes? O sea, el no juzgarlos o el no ponerte como en la otra parte, ¿no? Sí, eso fue algo muy complicado y que uno de mis maestros más queridos y de los que más le he aprendido y que también fue mi coordinador en el Cerezo, me lo dijo, ¿no? Desde que entré a ir a hacer mis prácticas, algo así como, no, ni te emociones tanto, ¿no? Porque no es como un buen ambiente, ¿no? Me dijo, sí vas a aprender mucho, pero también tienes que estar muy fuerte, ¿no? Emocionalmente. Sí. Y llegó un momento en el que ya habían pasado varios meses, yo creo que fueron los últimos 2 meses de mi servicio social, en el que sí llegó un momento en el que ya eran los días que tenía que ir, por ejemplo, y me levantaba cansada. O sea, ya era como, ay, no, voy a ir. Y estando ahí, seguía haciendo mi trabajo de la misma manera, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, yo notaba, pues antes me despertaba y era así, vámonos. Sí. Y ya en los últimos meses era cansado ya despertarme, ¿no? Estando ahí, como cuando vas al gimnasio, ¿no? Ya cuando vas al gimnasio, sí, y estás ahí, le entras, ¿no? Sí. Pero el era muy complicado, ¿no? Y lo hablé con él y él me recordó esta conversación. Me dijo, ¿te acuerdas que te lo comenté? Y yo, no, pues sí. Y me dijo, tómate semanas, si quieres algunas semanas, para, o sea, pues que lo trabajes, porque tú también como estudiante sí, llevas proceso sí, claro, psicoterapéutico, ¿no? Entonces me dijo, para que lo trabajes en tu terapia y ya, ¿no? Vemos si regresas con pacientes o cómo te podemos acomodar. Entonces por esa parte también él fue muy comprensivo, ¿no? Como ante esa dificultad que se me presentó a mí en esa circunstancia. Entonces ya cuando regresé, ¿no? Después de esas semanas que estuve en stand-by, seguía teniendo mis pacientes regulares, pero ya no veía a más internos, ¿no? Ya solamente eran mis pacientes y lo demás que hacía eran actividades administrativas, que eso me ayudó bastante, y obviamente el llevarlo también a mi terapia, ¿no? No solo platicarlo con mis amigos o con mi maestro en este caso, sino el también ver qué es lo que movía, ¿no? A nivel interno en mi experiencia, sí, con todo lo que me estaba enfrentando ahí. Entonces, sí, ese por un lado, y también el trabajo con adicciones. El trabajo con adicciones es algo que a mí, la verdad, me parece algo muy, muy complicado. Es no enfrentarte solo al paciente y a las ideas que él tiene, sino en el caso de adicción influye mucho también, ¿no? Como su entorno de amistades, de familia, de pareja, ¿no? Entonces se entrecruzan bastantes factores que al final de cuentas el trabajo que por ejemplo tú puedes llevar con un paciente, ¿no? Que es dependiente de alguna sustancia o alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, la gente que es adicta a apostar, digamos. Sí. También es muy difícil, pues es muy difícil el progreso con esos pacientes. Sí. Es muy cansado emocionalmente también, porque tú puedes pensar, ya llevamos un poquito de avance en estas 2 sesiones, y sí, en la que sigue te avanza 2 pasos, sí, digo, te retrasa 2 pasos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esas 2 experiencias, ¿no? Han sido de las más retadoras o desafiantes en mi experiencia. Te digo, por ejemplo, en el Cerezo ha sido de las más enriquecedoras y no la cambiaría, la verdad. Sí. Porque también, te digo, se me permitió a mí
verme desde otra perspectiva y analizar también, ¿no? qué efecto tenía eso que estaba frente a mí a nivel emocional, y también que era lo que yo podía hacer desde mi campo de acción, ¿no? Para brindarles mis mejores herramientas o mis mejores conocimientos, para también que ellos o ellas pudieran desde esta posición que te comento, ¿no? Súper limitada, pues hacer lo que ahora sí que lo que se podía con eso que vivían, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de privados de la libertad era principalmente depresión o ansiedad, ¿no? Sí. Y que también, o sea, te enfrentas como, yo pensaba como, ok, pues, por ejemplo, tiene ansiedad, ¿no? Y obviamente dices, pues, ¿cómo no va a tener ansiedad si se la pasa todo el día en un cuarto de 4 paredes que solamente sale 2 veces a la semana, 1 hora? Si nosotros, ¿no? Ahorita, o sea, que podemos salir Sí. a hacer nuestra vida más o menos normal, ha sido complicado para nosotros, obviamente, en las personas privadas de la libertad más, ¿no? Entonces, Sí. también tú como psicólogo, ahí te tienes que valer de las herramientas que tienes para poder ayudar lo más que se pueda Sí. a estos pacientes, ¿no? Y también dejas entrever una cosa muy, muy importante, creo yo, para las personas que están considerando como dedicarse a eso, que les llama la atención. Si eres una persona, yo les llamo esponjitas, ¿no? Una persona esponjita que absorbes todo lo que te viene emocionalmente. Creo que sí tienes que hacer como mucho ese análisis, ¿no? De Sí. si quieres hacerlo realmente, ve, analízate, trabaja en ello, ¿no? Les recomiendo de hecho un libro ahorita aprovechando y de verdad que no lo pensé, pero lo puse ahí justo antes de iniciar, pero creo que ese libro les puede servir mucho, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. ¿Lo has leído? No. Te lo recomiendo. Okay. Habla de hecho de esta parte de cómo muchas veces el criminal, ¿no? Te lo ponen como el criminal, cómo es que ellos razonan. Y cómo es que nosotros siempre es como, tú, y señalando, pero es como, no ganas nada. Solamente haces que se justifiquen más. Y es esta parte de justificar. Y es un círculo vicioso, ¿no? Porque es como no logras que él te diga que cometió un error y él al contrario, es como yo soy la víctima. Y se cierra, se los dejo ahí para que lo vean. Espero que sí lo lean, la verdad. Creo que sí les puede servir mucho para las personas que comentamos, ¿no? Que a lo mejor quieren dedicarse a esto, pero que incluso el contacto, ¿no? El cómo decir las cosas, todo eso, creo que ese libro les puede servir mucho. Siempre les hago promoción a esos libros, pero ya debería cobrar regalías. Pero, o sea, sí, creo que es muy, muy importante como también buscar por fuera, ¿no? Como este tipo de ayudas, este tipo de herramientas. Y ahorita que estábamos hablando de esto, la parte de... A mí me llama mucho la atención como desde tu experiencia, ya dijiste los errores, ya dijiste como las habilidades que tú ves, alguna a lo mejor, ¿qué otros talleres tú tomaste? Esa era la pregunta. ¿Qué otros talleres tú tomaste o diplomados? O sea, ¿cómo complementaste como tu formación? O sea, cuando tú saliste, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, fuiste a Los Ángeles, ¿no? Estuviste en Los Ángeles, ¿no? Estuviste complementando como esta parte, pero ¿qué otras cosas haces? Porque sé que ahorita sigues todavía. ¿Cómo es que funciona? O sea, ¿te especializas? ¿Cómo funciona toda esta parte, ¿no? De la psicología clínica? Porque es psicología clínica, pero a veces como que se enfocan en Sí. ciertos sectores, ¿no? O ciertos trastornos, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Pero en mi caso recomendaría, creo que los diplomados son bastante buenos, o sea, te dan mucha información, interactúas con personas, ¿no? Que también tienen tus mismos intereses y no son, digamos, estancias tan largas, ¿no? Dan, ¿me apoyas? No son como estancias tan largas en cuanto al estudio, pues pueden ser, hay unos que duran 1 año, pero regularmente son de 6 meses. Entonces, en ese sentido, si ya estás trabajando, por ejemplo, se facilita bastante, ¿no? Creo que también es importante al buscar alguna maestría, sobre todo si quieres seguir por la parte clínica,
ya sea en alguna corriente en particular o hay maestrías en psicoterapia o en psicología clínica así como tal. Entonces yo diría que diplomados, alguna maestría y obviamente también talleres en general. A mí me han servido bastante porque los talleres te permiten interactuar con personas, ¿no? Que pueden ser, o sea, más grandes, más chicos, pero en ese contexto del taller son igual que tú, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, tú puedes dejarles algo, ellos también te enseñan cosas. Entonces, la parte del taller creo que te ayuda mucho a trabajar como esa parte humana, ¿no? Del contacto uno a uno. Y ya, por ejemplo, diplomados es un poquito, o especialidades, ya es más, digamos, académico, en el sentido académico de estudiar lo teórico, ¿no? Sí. Ahorita que mencionaste taller, se me vino a la mente otra recomendación. En EDX, en la plataforma de EDX, hay un curso que yo tomé hace mucho tiempo, pero creo que le puede servir como a la gente, como que le llama la atención, o también los que ya están dentro, The Science of Thinking, creo que sí se llamaba. Okay. Creo que les puede aportar mucho, que habla como de por qué es que pensamos como pensamos, ¿no? Básicamente en eso se basa y algunas otras cosas para no hacerles spoiler, pero sí, se los recomiendo. ¿Alguna otra cosa que tú quisieras como recomendarles si se van a dedicar a esto? Estén dentro de la universidad o estén ya más adelante en su vida, me gustaría mucho saber cómo tu última recomendación, ¿no? ¿Qué les recomiendas a ellos que hagan? O si no tienes recomendación, también se vale, ¿no? Yo creo que esta parte de ser crítico contigo mismo, que no necesariamente tienes que ir a terapia, obviamente lo recomiendo ampliamente. Sí. Muchas personas se muestran renuentes, ¿no? Es como, lo que mencionaste al principio, es que yo no tengo ningún trastorno psicológico, yo no estoy loco, sí, ¿no? Pero el asistir a una terapia psicológica no significa que estás loco, ¿no? Puede que tengas algún desbalance emocional, por mínimo que sea, y el ir a que un psicólogo, ¿no?, te acompañe como en ese caminar que a veces se vuelve muy, muy cansado, sí, con eso no significa, ¿no?, que tú tengas algún trastorno como tal, digamos, ya diagnosticado o que estés loco, ¿no? Entonces, a las personas, ¿no?, que están interesadas en esta parte de la psicología, incluso desde antes, empezar a preguntarse, ¿no?, ser críticos consigo mismo, con su papel en su comunidad, en su entorno, cómo lo que yo hago, lo que yo pienso, impacta en el otro, ¿no? Porque sí, a veces también, o sea, tú puedes decir, ay, es que mi mamá es así, pero tú también cómo reaccionas cuando tu mamá te dice X cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, no es solo ver al otro, sino voltearte a ver a ti. Poner el reflector hacia acá, ¿no? Que eso a veces es bien complicado. Sí. Entonces, yo creo que como recomendación sería eso, ¿no? No solo querer aprender para saber más sobre el mundo y sobre los demás, sino también para conocerte mejor a ti mismo. Sí, súper recomendación. Y pues eso ha sido todo por este en vivo. La verdad se me fue súper rápido. Ya llevamos 1 hora aquí. Se me fue súper rápido, la verdad. Hay muchas cosas que obviamente podemos indagar todavía más a profundidad. Igual te dejo la invitación abierta por si quieres volver. Ya veríamos qué otros temas podríamos abordar, pero sí quería tocar mucho. Este es un tema que incluso lo íbamos a hacer en revista. En una de las ediciones paramos por ahora como la revista porque a mucha gente no le gusta leer. Deberíamos de leer más, sí, pero es la realidad, ¿no? Y en el próximo sábado viene Paulina, nos va a hablar sobre danza, igual para que lo veas. Sí. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, muchas gracias Ceci por venir. No, gracias. Y pues nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego. Bye, bye.